aunque la tienen en el Facebook. Pero bueno, vamos a seguir enviándoles para los que hacen biblioteca digital en su computadora. Un archivo tratado técnicamente, comprimido para que no les ocupe mucho espacio. Les decía que en la fiesta de hoy, la Iglesia, no solo la católica, algunas otras iglesias celebran el bautismo del Señor. Y con esta fiesta el ciclo litúrgico concluye. Un ciclo litúrgico que algunos han dado en llamar el ciclo de las Epifanías. Y tampoco se ponen de acuerdo o nos ponemos de acuerdo los estudiosos, porque unos hablan de 2, de 3, yo hablo de 6 epifanías. Epifanía es manifestación de Dios, ¿sí? Por los que les suena rara esta palabra, epifanía, manifestación, revelación de Dios. Sencillo, Dios se revela y algo nos dice en cada revelación. La primera, que muchos olvidan, es la revelación de Dios a María, ¿verdad? En la Anunciación. Eso fue una epifanía. No sé por qué los estudiosos no la consideran. Tiene todas las características de epifanía, aunque sea en género midrástico, que es el género rabínico que ahora utilizamos los sacerdotes en las homilías. Actualización del mensaje bíblico. La segunda epifanía, que también es frecuentemente olvidada, no está en el Evangelio de Marcos, tampoco la primera, pero está en los Evangelios de Mateo o Lucas, es la Epifanía de José. Estamos celebrando el año de San José. Dios se manifiesta en sueños a José para que proteja a su hijo el amado. La tercera epifanía, y esta sí, la mayoría de los biblistas la recuerdan, es la manifestación de Dios a los pastores en Belén. Esta la hemos celebrado también hace poco, ¿verdad? Y los pastores con esta revelación van y encuentran todo tal como se lo había dicho el ángel. La cuarta también la describen la mayoría de los teólogos, es la manifestación de Dios a los pobres de Israel. En el templo, representados en Simeón y en Ana. Simeón y Ana se les revela Dios y les dice el Espíritu de Dios de los profetas, este niño es llamado para salvación y condena de muchos. La quinta teofanía, ¿cuál es? La hemos celebrado el día 6 de enero, la manifestación de Dios a todos los pueblos y culturas, revelación de Dios, la estrella, la luz a todos los pueblos, en la fiesta de los Reyes Magos, que ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Ya lo vimos el domingo pasado. Y la sexta y última teofanía, la de hoy, Dios se revela en su Hijo Jesucristo. ¡Qué bonito! Se cerró el ciclo litúrgico. Entonces, preparémonos para ir a nuestro texto.
El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Quisiera que recordemos esta foto, porque no paré hasta encontrarla. Recordémosla, porque Jesús no se sumerge, Jesús sale del agua, sale. Es muy importante. No sé dónde poner esto para que no moleste. Y Juan el Bautista prepara el camino a Jesús. Así comienza el texto. Vamos directamente al texto, que va a ser nuestra fuente de estudio en la tarde de hoy. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza Marcos. El Evangelio, no de cualquiera, de Jesucristo. Y este Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién nos lee? Susanita, por favor, ¿nos ayudas con la lectura? Ya. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Continúa. No se ven. Así se presentó Juan. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Siguiente. Predicaba de esta manera: después de mí, uno más poderoso que yo, ni siquiera. No, está un poco opaco, Padre Lauren. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo.
Brevemente vamos a recorrer este escrito que intencionalmente añadí a la lectura de hoy del bautismo los versículos anteriores, que son los que nos ubican en la escena del bautismo de Jesús. Por ejemplo, en el 1, 2 y 3, nos narra cómo lo que vamos a presenciar no es ocurrencia ni de Marcos el evangelista ni de su comunidad. Es un hecho que responde a la profecía de Isaías, a la expectativa mesiánica de 400, 500 años antes de que viniera Jesús. Ya los profetas lo venían anunciando. Yo estoy por enviar a mi mensajero. Texto de Isaías. La expectativa mesiánica se va a cumplir. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Y así se cumplió y vino Juan, el Bautista, conocido como el Bautista, bautizando en el desierto, predicando. Bautismo para el perdón de los pecados. Y toda la gente, aquí va a comenzar la buena noticia de Jesús, con Juan el Bautista, y toda la gente de la ciudad venía, del campo de Judea, campo y ciudad de Jerusalén. Todos, muchos, acudían a Juan. La buena noticia de la que Jesús se va a hacer cargo comienza con mucha gente del campo y la ciudad. Y el testimonio de Juan, pobre, en el desierto, como los profetas. Y predicaba. Vean cómo predicaba Juan. ¿Verdad? Ya hemos leído: después de mí viene alguien que no soy capaz de desatar ni la correa de las sandalias. Y llegó Jesús, donde Juan: bautízame, Juan, como todo el mundo, y Juan lo bautizó, y una voz del cielo. Jesús ve, el cielo se abre, una paloma oye una voz: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Vamos a analizar el texto. Ya nuestro texto, ¿sí? No todo la parte anterior al bautismo. Les he subrayado los verbos. Siempre les insistimos: ojo, ojo. Cuando queremos hacer un estudio bíblico, fijémonos en los verbos. Primer verbo que llama la atención, no son los únicos. Predicaba. Ya sabemos quién predicaba, ¿no es cierto? Ya, era Juan. ¿Y qué es lo que predicaba? Otro verbo. Que viene uno, viene. ¿Quién es ese uno? ¿Quién es el que viene? Ya sabemos,
porque lo hemos leído y el texto nos lo ha dicho, es Jesús, y viene después de mí, después, claro, yo he llegado antes, me he adelantado a él para cumplir la profecía, y este que viene es mucho más poderoso que yo. Fíjense la humildad de Juan el Bautista. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. El oficio que tiene cualquier esclavo, cualquier siervo, agacharse, ayudarle al amo a, a desatar las correas de sus sandalias. Pues yo no merezco esa dignidad de esclavo. Soy más bajo que un esclavo. Juan quiere poner la distancia que se merece el Hijo de Dios, de él un simple anunciador, predecesor, preparador del camino del Señor. Y yo los bautizo a ustedes con agua, ¿eh? Otro verbo, claro, importante. Los bautizo con agua. Claro, vienen de la ciudad, del campo, se ponen en fila al río Jordán, los meto en el río para preparar el camino del Señor, un bautismo, ya sabemos, lo vamos a profundizar luego, de conversión, pero él, el que viene detrás de mí, los bautizará con el Espíritu Santo, que es más que el agua de este río Jordán. Este río Jordán les quita la mugre, la suciedad, el pecado, porque están arrepentidos, quieren cambiar de vida. ¡Qué bien! Cambien de vida para luego recibir el Espíritu Santo que lo trae Jesús. Y claro, y estaban en ese escenario y llega Jesús, llegó, claro que llegó, llega un nuevo personaje, Jesús de Nazaret, y llega Jesús. ¿Y por qué nos dice de Nazaret de Galilea? Porque es muy importante ese detalle. Aquí no hay desperdicio, queridas hermanas y hermanos. Llega Jesús y llega de Nazaret, de Galilea, un pueblito que no conocía a nadie, de 200 habitantes, imagínense, una lenteja en medio de una sopa de lentejas. Nadie conocía, y además de mala fama, porque los galileos siempre eran los bulliciosos que salían a quemar llantas y a protestar por los impuestos de Jerusalén en la ciudad, porque los ricos, reyes, sacerdotes vivían del impuesto de los campesinos de Galilea. Y los galileos pues protestaban por esos impuestos. Y llegó Jesús, claro, ¿y qué hizo? ¿Se puso el primero de la fila? No, se puso en la cola a guardar su turno, como todo hijo digno del pueblo de Israel, y a respetar el turno. Y le llegó el turno. Y se metió a las aguas. Claro, alguno me preguntaba, pero me decía mi amigo Jorge de Manta, pero si, claro, si él no tenía pecado, ¿para qué tenía que bañarse en el Jordán con... pues no, digo, ya, esta tarde, date tiempo, acude, escucha. No voy a estar explicando uno por uno, mejor todos de una vez. ¿No es cierto? Pues
se metió al agua. Como hombre, era igual en todo a nosotros, menos en el pecado, nos dice la Escritura y ustedes lo saben. Pero él aceptó el rol, el papel de Juan el Bautista, se metió y aquí veremos, profundizaremos. Al subir del agua, de nadie se dijo nada al salir del agua, de Jesús sí, porque al subir del agua viene el verdadero bautismo de Jesús, no cuando se mete en el agua, cuando sube del agua. ¿Qué pasa con Jesús? Vio, ven en rojo, vio. ¿Y qué es lo que ve Jesús? Para su sorpresa, vio que el cielo se abría. ¡Wow! Esto es muy importante porque aquí se concentra el mensaje del bautismo de Jesús. Los cielos se abren y el Espíritu de Dios bajaba. El Espíritu de Dios bajaba. Y Marcos no tiene otra expresión más tierna y más linda bueno, ¿cómo será eso? ¿Un rayo? ¿Un qué o qué? Como una paloma. Mucho se ha debatido esto de la paloma. Bueno, candidez, fragilidad, el espíritu frágil, cándido, puro, paz. Hay tanto significado del espíritu, de la paloma, que se puede aplicar al espíritu. Pero Jesús no solo vio y, ay, se me escapó. Subrayen ustedes, ¿ve? Nunca nadie es perfecto, yo tampoco. Oyó. Vio y oyó. Jesús tenía ojos y oídos, no solo orejas. Vio y oyó. ¿Y qué es lo que oye Jesús? Una voz del cielo que nadie oyó, que le decía: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y otro verbo, Yahvé, el Dios que está con nosotros, el Emmanuel, el Hijo que también está. Estoy aquí, estoy muy complacido contigo. En otras palabras, me derrito de amor por ti, querido hijo. ¿No es cierto? A ver. Decimos los que ya van en el módulo 2, en la lectura de personajes, vamos a ejercitar un poco. Veamos a Juan. ¿Qué es lo que resalta en los verbos de Juan? Juan llama a la conversión. Véanlo, ahí Juan llamando. Y a todos les dirá: cambien de vida, cambien. Metanoia, cambiar, cualitativa, cuantitativamente, cambien. Hay que preparar el camino. Para ello tenemos que tener la actitud de un cambio. Claro, Juan no será el que perdona los pecados. Él llama a la conversión y luego Dios, arréglate con Dios, Él te perdonará los pecados. Juan no perdona. Llama al cambio, a la conversión. Segundo, anuncia. Bueno, está cumpliendo con su misión, la de anunciar al Mesías.
que es mucho más fuerte porque, claro, él sabe, Juan, que Jesús es el Mesías prometido y la dignidad de un Mesías no es la dignidad de un profeta. La dignidad de Jesús es la del Mesías, porque está cumpliendo la esperanza de los profetas. Vean, ahí les puse. Isaías 40. Isaías 40 vivió 400 años antes de estos acontecimientos. Y los profetas ya veían venir al Mesías, ya alimentaban la fe en la esperanza mesiánica. Por eso son tan importantes. Pero con el paso de estos profetas del exilio, se cerró. El movimiento farisaico perdió la esperanza mesiánica y no la siguió cultivando. Es ahora Juan. Por eso lo matarán también, porque se destaca, se sale de la tradición farisaica, alimentando la esperanza mesiánica. Es muy importante. Ustedes recordarán el libro de las Lamentaciones. La tradición judía se plasma en el libro de las Lamentaciones cerrando la esperanza mesiánica, cerrando los cielos, cerrando la salvación. Los cielos se cerraron. Oh, Señor, y se quejan. Has puesto un escudo entre tú y nosotros para que nuestra oración no llegue a ti. Y así el movimiento farisaico controlaba la conciencia y la espiritualidad de su pueblo y separaba entre los puros de los impuros, los santos de los pecadores, con intereses económicos, claro, hasta el día de hoy. Si queremos llegar a Dios, tenemos que pasar por la aduana, en que a veces hemos convertido el despacho parroquial, y pagar nuestros honorarios para poder llegar a Dios y pedir por nuestros finaditos, pedir servicios sacramentales. Está muy bien el colaborar con la parroquia y sus gastos y sus necesidades. No digo lo contrario, pero me uno a la dura crítica del Papa Francisco cuando convertimos nuestras parroquias y despachos en aduanas, controles policíacos. Juan bautiza con agua. Ya hemos hablado, preparando la conversión para la llegada del Mesías. Vayamos a Jesús, emergiendo, saliendo del agua. Jesús les bautizará con el Espíritu Santo anunciado por los profetas. Y el detalle que parece superficial, pero no lo es, llegando este Mesías de Galilea, de Nazaret. Es todo un simbolismo, nos pone Marcos, del origen de Jesús. La misión que va a iniciar Jesús, ya vamos a verla ahora más adelante, comenzó en Galilea. Jesús llegó de Nazaret de Galilea, pueblo despreciado. Y las autoridades civiles y del templo de Jerusalén dirán, ¿pero acaso
¿Puede salir algo bueno de Galilea? Recuerdan, ¿verdad? De Galilea nunca salió nada bueno. ¿Cómo va a ser el Nazareno? Nazareno le van a llamar. Jesús el Nazareno, el de Galilea, para desprestigiarlo. La salvación llega del margen, no del centro del poder y del templo. Y llega con los habitantes de todo el país, ciudad y campo, hasta el Jordán, el desierto, lugar de reflexión, de encuentro, de renovación, de conversión, para recibir el mensaje salvador de Jesús. Y aquí vienen y quisiera detenerme un poquito. Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y Jesús tiene una revelación. Se da la teofanía. Jesús ve. ¿Por qué Jesús ve y los demás no ven? Es claro que los demás se estaban preparando, pero Jesús venía preparado. Jesús venía desde su hogar con una profunda experiencia de Dios. Su madre, su padre, la sinagoga, no parte de cero. Jesús ha mamado en el hogar el Dios del Magnificat de su madre, el Dios salvador de Israel. Por eso esa profunda experiencia al salir del agua le permite ver que el cielo se rasga, se abre, el cielo que estaba cerrado. ¿Recuerdan lo que les dije? El cielo que los fariseos creían desde el exilio en Babilonia, que Dios había cerrado los cielos, que había impedido que bajara la salvación, que naciera la salvación en la tierra. Y al rasgarse y abrirse los cielos, baja el Espíritu de Dios en forma de paloma. Se produce una profunda comunicación entre el Padre, vamos a ver adelante, y el Hijo. El Padre y el Hijo entran en profunda comunicación a través del Espíritu Santo. Por eso Juan les dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo anunciado por Juan, ahora baja. Ahora que se han roto, rasgado los cielos, va a bajar, a establecer comunicación entre el cielo y la tierra. Y Jesús, vamos adelante. Jesús ve cómo se rasga el cielo y nos recuerda a Isaías después del exilio en Babilonia, cuando exclamaba, ¡ah! Si rasgases los cielos, si descendieses, si rompieses los cielos y descendieses a nosotros, otro gallo cantaría, pero los cielos seguían cerrados. Y aquí tenemos la respuesta de las esperanzas de los profetas, la respuesta a la expectativa mesiánica. Ha llegado el tiempo, tiempo de gracia, de vida, de comunión, de amor. Dios rompe su silencio. Dios visita al pueblo en Jesucristo, su Hijo. Y así, el mismo Jesús
nos lo va a decir en el Evangelio de Juan, esta misma experiencia de su bautismo, cuando el Evangelio de Juan dice, verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Verán el cielo abierto, los ángeles de Dios, que es una manera de llamar a Dios. Los ángeles, a Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, el siervo viviente, el pueblo sufriente del Antiguo Testamento. Dios sube y baja sobre él porque hay la comunión entre Dios y los hombres. Dios y los hombres se han rasgado los cielos. Y es que el bautismo del Jesús, llegamos así a la cumbre de esta charla. El bautismo de Jesús es el momento que los evangelistas, y en concreto Marco, utilizan para marcar el día que se inaugura la misión de Jesús. Es el día de fiesta, el día de fiesta. Hemos tenido esta misión precedida por un anuncio de Juan, que responde esta misión a la expectativa de los profetas. Hemos tenido también que se realiza con personas concretas, no en el aire, no en la fantasía, gentes de la ciudad y del campo. Y ahora tenemos el día de la inauguración de la misión de Jesús, del reino de Dios. Se inaugura, es el día de fiesta. Toda la vida pública de Jesús comienza en este momento. A partir de este día, Jesús la va a dar a conocer con sus milagros, curando, sanando, atendiendo a los desvalidos, a los hambrientos, a los marginados, a los débiles, y con sus palabras, acariciando con sus palabras a todo aquel que se siente solo, atacado, abatido. Hoy se inaugura y desde entonces no ha parado. Queridas hermanas y hermanos, no ha parado la misión que un día como hoy comenzó Jesús. Por eso es tan importante. ¿Ven? Ya empezamos a conocer la respuesta. Jesús no se bautizó para que le perdonasen los pecados. No, él no tenía pecado. Jesús se bautizó porque había experimentado el llamado de su Padre a trabajar por su reino. Es el día que se inaugura la presencia de Dios en nuestra historia. Dios no está lejos, escondido allá en su nube. Dios ha roto los cielos y se ha comunicado con la humanidad. Dios Padre se manifiesta en Jesucristo, que es su palabra hecha carne y puso su tienda entre nosotros. Y a Él tenemos que escuchar. ¿Queremos escuchar a Dios? ¿Creemos que nos ha dejado solos? ¿Dónde está, Señor? Escuchemos a Jesús, escuchemos su palabra
¿Para qué estudiamos la Sagrada Escritura? No es para llenar nuestra mente, nuestra cabeza. Todo esto es obra del Espíritu Santo en forma de paloma. Y aquí tenemos al Padre que ama, al Hijo que viene a cumplir su misión redentora y al Espíritu que santifica con su presencia, que es la fuerza, el que impulsa toda esta misión de Jesús. La Trinidad es la experiencia de las comunidades de Marcos. Ellos saben que su comunidad es imagen de la comunidad del Dios Trinitario y están expresando su experiencia de Dios Trinitario. Hay algo ya muy importante antes de pasar a la aplicación pastoral. Estaba dejando pasar. ¿Ustedes recuerdan otro momento en el que se rasgan los cielos? Muy importante. Seguramente que sí. ¿Recuerdan? Porque además es el mismo evangelista Marcos. ¿Saben que esta misión de Jesús le llevó a la cruz? Claro. Y no porque su buen Padre Dios le habría dejado de amar. Ahora sí, hijo, ahora ya no te amo, ahora vas a ir a la cruz, vas a sufrir porque así me apetece. Yo soy un Dios caprichoso y quiero que sufras. Y de esa manera, pues vas a redimir a la humanidad. ¡Qué terrible! Y vas a derramar tu sangre para complacerme a mí. Ese Dios no existe. Ese Dios es Drácula, un chupador de sangre. Su padre le amaba. Jesús fue a la cruz por haberse puesto al servicio de los débiles, de los pobres, en contra de las autoridades del Imperio Romano, del templo, de los sacerdotes. Y lo llevaron a la cruz y se reían de él. Y él, en su bautismo, sabía lo que le iba o preveía. Padre, esto es muy duro. Aparta de mí este cáliz. Pero ya en el bautismo, no solo antes de la pasión, en el bautismo, enseguida del bautismo le va a decir a los hermanos, ustedes recuerdan que le vino la madre de los Zebedeos, Señor, dale a mis hijos este puesto y otro puestito, y Jesús les dice, ¿están dispuestos a recibir el bautismo que yo voy a recibir en el Espíritu? ¿Están dispuestos? Sí, Señor, estamos dispuestos. Bueno, pues el bautismo lo recibirán y fueron martirizados como Jesús. Pero el puesto a la derecha e izquierda de mi Padre, a él se lo dará. ¿Ustedes están dispuestos con su bautismo a ser inmersos en las consecuencias de la misión del bautismo?
Claro que tenemos a un Dios bueno que nos ama, pero las consecuencias del bautismo, pues Jesús es como el amor de Abraham a Isaac. Claro, Isaac se salvó del sacrificio. Dios lo salvó, lo iba a sacrificar su padre Abraham. Lo amaba mucho y Dios lo salvó. Pero a diferencia de Isaac, Dios no le va a librar a su hijo el amado. No le... y Jesús lo sabía. Y lo sabía cuando contó la parábola de los viñadores homicidas, que le vieron al hijo y dijeron, matémoslo y quedémonos con toda la hacienda. Dios le quiere a su hijo, lo ama, pero los humanos lo rechazamos al hijo. Y claro, y él bebe el cáliz de la crucifixión y Marcos, así de esa manera, puede revelar que ese que es ejecutado en la cruz es el Hijo de Dios. Y será el centurión romano el que dirá, ese verdaderamente es el Hijo de Dios, porque se ha metido en las aguas de la muerte y yo lo reconozco como Hijo de Dios. El bautismo no es una broma, es aceptar la misión como la aceptó Jesús, de trabajar por su reino. Y esa experiencia la tendremos cuando experimentemos que el velo del templo, en ese momento que Jesús murió y que estaba entregando su espíritu al Padre, el velo del templo se rasgó. Otra vez se rasgó. Y no solo se rasgó los cielos en el bautismo, se rasgaron los velos del templo que separaban el Sancta Sanctorum de la parte profana de los fieles. Y así, con Jesús, se establece la comunicación entre Dios y los hombres, las mujeres, la comunicación entre el Sancta Sanctorum, el sagrario y el presbiterio y las bancas y la calle. Ya no hay separación para facilitar el negocio de unos pocos. La comunión entre Dios y los hombres se ha hecho fácil, porque tenemos a Jesús. Y el que se quiere comunicar con Dios tiene a Jesús. Puede ir a la iglesia o no ir, en cualquier lado, en la naturaleza, en la calle, en el hermano. Tú me lo hiciste, pero ¿cuándo, Señor? Yo nunca me di cuenta que yo te daba de comer, de beber, cada vez que lo hacías con un hermano. Porque el velo del templo está rasgado, porque los cielos están rasgados, porque Dios está presente en el corazón de cada ser humano. Eso es el bautismo. Entonces, ¿para qué se bautizó Jesús? ¿Para qué nos bautizamos nosotros? No nos bautizamos para podernos solo inscribir en un colegio católico y poder llevar un certificado. El bautismo es para comprometernos día a día con Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por el bautismo. El bautismo es más importante que conseguir con madre, con padre,
dejar al guagua que llore abandonado y dale otra musiquita y viva los compadres. Y el bautismo es algo más que un acto social. El sacramento del bautismo, al infundirnos el Espíritu de Dios, nos hace hijos de Dios. Dios es nuestro papito y podemos balbucear como el bebé papito. Acompáñame, mírame en estas crisis, en este dolor, en esta pérdida de amigos, de familiares. Mire, cuando me preguntan, padre, ¿y tenemos que bautizar de bebés? Porque en mi iglesia evangélica, hasta que no somos adultos, no nos bautizan. Ah, bueno, pues haz como quieras. Si eso, el acto social, hágalo como quiera. Pero a mí, bueno, mi madre tampoco sabe por qué me bautizó, porque lo hacía todo el mundo, pero era bien bonito. Y bueno, ven, y ahora eres misionero, pues algo te habrá servido. Ella no lo sabe muy bien, pero yo me encontré, vean, me encontré de grande con dos cosas. Yo tenía una vida y además era bautizado. Y tenía que responder, ¿qué hacer con mi vida? Me saco una buena profesión para ganar buena plata, conseguirme una buena mujer. ¡Wow! Y ya tenía una buena amiga que me ofrecía todo un buen panorama. Y tuve que elegir con mi vida. Y soy bautizado. ¿Qué hago con mi bautismo? ¿Me comprometo con los hermanos, con un mundo más justo y fraterno, con las luchas en favor de los pobres y no con el bla, bla, bla de la televisión? Y yo no le eché en cara a mis padres por qué me dieron la vida. Pues no lo sé, pues todo el mundo trae al mundo a los hijos y ¿acaso no estás contento? Me dijo mi madre. Pues sí, estoy muy contento a tener unos papás y una familia. ¡Wow! Yo soy feliz y gracias por la guitarra que me regalaste a los 10 años. Hasta ahora la toco y la tocaré toda mi vida. Yo le doy gracias a Dios por la vida. Pues ya está, pues ¿para qué preguntas? Y por el bautismo, pues gracias, mamá. Tú no eras muy creyente por lo que te tocó vivir, pero bueno, gracias por haberme bautizado. Y don Santos, que me bautizó, que en paz descanse. Pues mira, ahora soy sacerdote y misionero. Eh, no me preguntaron a ver si quería ser bautizado, a ver si quería vivir, pero me he encontrado con esas dos realidades y ahora es el momento de saber responder a ellas. Debemos responder a la vida y a nuestro bautismo. No basta con calentar una silla en el templo, no basta con hacer unos altarcitos bellos, bonitos, me encantan, yo también los hago. No basta con cumplimientos, que yo también cumplo y miento. Cuántas mentiras, ¿verdad? Hace falta conversión, asumir nuestra misión, porque el bautismo no se hace una sola vez para toda la vida y nos lavamos las manos. Cada vez que podemos, renovamos las promesas del bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo no se nos quitó el egoísmo, que es el pecado que está desde el origen,
que es el pecado que origina todos los pecados. El agüita que me echaron en la cabeza no me borró el egoísmo, y el pecado que llevo encima y que tengo que seguir luchando contra él necesita de mi compromiso, renovarlo cada vez que pueda, renunciar a Satanás, renunciar al pecado, creer en Dios Padre que nos regala este mundo maravilloso para compartirlo como hermanos. No nos podemos conformar con un rito que hicieron por nosotros. Tenemos que renovarlo cada día. No debemos enseñar que el que no se bautizó se va al infierno o al limbo, a no sé qué vainas. Tenemos que enseñar la misión y el compromiso que Jesús asumió, pero para enseñar eso tenemos que vivirlo. Jesús lo enseñó porque lo vivió. Bueno, queridos hermanos, ya tenemos bases suficientes. Que el Señor los bendiga. Espero que les haya servido, y si alguien quiere hacer alguna pregunta más práctica, que se las haga al padre Óscar, que él es más sabio que yo. Ahí está el padre Óscar. Padre Óscar. Bueno, compañeros, hermanos, ustedes saben nuestra metodología. Por favor, el que desea hacer preguntas, tenga la bondad de alzar o levantar la manito en el Zoom, por favor. Creo que está muy clarito, Lauren. Sí, muy claro. Gracias, Bueno, Padre Lauren. Yo quiero, Padre Óscar. Lauren, que nos ayudes un poquito con esta inquietud mía. Realmente cuando hago esta homilía sobre el bautismo de Jesús, a mí me preocupa muchísimo porque Chútica se está perdiendo ese compromiso bautismal, ese horizonte que es prácticamente el testimonio de vida, la educación en la fe, la misma catequesis está por los suelos. Ahorita estamos nosotros con este nuevo directorio de la catequesis a ver qué podemos hacer. No logramos hacer como una catequesis más inculturada, más real para los lugares donde estamos haciendo pastoral. ¿Cómo lograr, cómo ayudar un poco más? No sé, tal vez un curso bautismal más profundo, de más jornadas de formación. No sé, algo está haciendo falta porque hemos perdido ese poder de atracción. El Papa Francisco y el Papa Benedicto decían que la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y esta dimensión como que le estamos perdidos, nos estamos enfriando demasiado. Y cuando se habla de cumplimiento de compromiso bautismal, todo se quedó en el rito y de ahí se acabó. Sí, entonces, Lauren. Así es, querido Óscar. Me está recordando pues nuestra realidad en las parroquias, en los campos. Por ejemplo, recuerdo que yo estaba en el dilema. En una parroquia X, el 50% de la gente escogía a un señor X, no lo nombro porque todavía vive, que tenía mucha influencia política, social, todo el mundo lo quería para padrino, económica, pero claro, yo decía aquí, esto no tiene mucho sentido, mejor dicho, no tiene ninguno, porque era un ladrón, extorsionista, no sé si eran 15 o 20 mujeres con las que convivía y a la suya la maltrataba, hijos regados por todos los sitios. Y padrino, qué ejemplo. Claro, la gente
lo buscaba por otros intereses. Bueno, se arregló en parte porque hablé con él, lo invité a un café, me dio toda la razón y además me dijo que él no quería ser padrino, que ya tenía cientos de ahijados y que él no lo buscaba, pero le insisten tanto, entonces le dije, entonces tú puedes decirles de ahora en adelante que el padre te ha prohibido ser padrino. Ah, con mucho gusto. Pero claro, no sirvió de mucho porque él siguió igual de ladrón, de extorsionista, mujeriego, explotador, y solo que ya no lo... En lugar de cogerlo a él de padrino, cogieron a otro gamonal y no iba a estar yo pues prohibiéndoles a todos los padrinos. Qué cosa. No, eso, mira, me recuerda las palabras que dijo, que has mencionado del Papa. Las palabras convencen, pero los gestos arrastran. Un agente de pastoral o laicos, sacerdotes, que hagan como Jesús, que no solo hacen sacramentos, sino que están en los trabajos comunitarios, visitando enfermos, amorosos, que escuchan al pueblo, que lo acompañan, ayudando a los más pobres, haciendo obras de justicia, de caridad, arriesgándose, aunque tengan, les acuse el obispo de ser politizados y aunque les digan que se meten en política, aunque busquen el bien de los pobres, los van a acusar, los van a perseguir, pues claro, pero esos gestos, yo sí tengo mi humilde experiencia de barrios enteros que ni venían ni querían bautizar y poco a poco toda esa gente con la que has trabajado empiezan a pedirte y porque si el bautismo lo hace, como decían, si usted lo bautiza, tiene que ser algo bueno, porque todo lo bueno que ha hecho, guarderías, carreteros, el agua, la luz, el adoquinado, nos ha ayudado tanto, nos ha acompañado, es uno de los nuestros. Eso también tiene que ser bueno. Pues claro que sí. Y el compromiso, sí, sí, desde luego. Y yo creo que el testimonio arrastra y convence más que las palabras, la doctrina y las normas. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús no sacó ningún directorio ni de catecismo. Pasaba el día en la calle, como tú, querido Óscar, que no se te encuentra, porque pasas en la calle con la gente, en las comunidades, ya. Venga, hay que seguir dándole y siendo testimonio de Jesús. Gracias, Padre Lauren. Gracias, Padre Óscar. Vamos a escuchar a la hermana Catalina Carcelén y luego a Ale Alejandra de Argentina. Catalina, por favor. Muy buenas tardes, mis padres. La semilla que es el Espíritu Santo, o sea, constató que es hijo de Dios. Y también hoy, ese momento que usted decía, pensaba yo en un niñito bebecito. Si la mamá le negara la leche o un vasito de agua, ¿y qué pasaría? Ese niño no se desarrollaría. Pero si ese vasito de agua le damos a ese bebé, la leche conjuntamente va creciendo, creciendo y sirviendo de alimento para ese niño. Así también al recibir y al confirmar que Dios, que somos hijos de Dios por medio de este sacramento y de este papel que es la fe de bautismo, Dios se goza y como que Dios nos toma más atención
Y es por eso que nuestra fe debe ser tan grande. Lo que decía la persona de Argentina se está dando también aquí, que quieren bautizar ya cuando reconocen. Es que no puede elegir, porque somos hijos de Dios, somos que tenemos ese espíritu dentro de nosotros. Y si con esa fe que se le hace, y el papá, la mamá, Dios mío, Dios se va a gozar, como usted dice, siendo papá y mamá de nosotros. No sé si me dejé comprender y si puedo seguir explicando esto que acabo de decir, padre. Sor María puede seguir dando charlas de bautismo a todo padre de familia, párroco y obispo. Muy bien. Dorian. Ahora sí, parece que lo tenía bloqueado. Bueno, mi pregunta es muy sencilla, ya hablamos del agua, pero a mí me ha pasado, yo por muchos años fui catequista en la pastoral juvenil, la pastoral social, en muchas de las pastorales, y varias veces me preguntaban más que todos los jóvenes, bueno, en otras iglesias el agua bien, pero en la iglesia católica está el Santo Crisma, porque en otras confesiones religiosas no lo utilizan o no le dan el sentido que debe tener. Esa era mi pregunta. Bueno, a mí me encanta y no me aburro. Llevo 45 años bautizando y siempre, plan, los 4, ¿verdad? El agua. Pero bueno, luego si quieres en particular te pongo más largo, pero para no alargar. El agua purifica, da vida a las plantas, a nosotros, nos quita la sed, nos refresca. El agua es vida. La vida, ¿verdad?, de Dios, de Cristo. Pero ustedes ayudarán a que el guagua, el bebé, tenga esa vida, que no es automático. Claro que le echo agua potable, ¿verdad? Y poquita. Y le sonrío. La mayoría de los niños no me lloran a mí, no sé lo que tengo. Se me quedan mirando. Le toco la boquita. Agüita para el bebé, vida para el bebé, que Dios le dé la vida. Papás, padrinos, todos a darle vida, que Diosito ya se la da. Y le digo la fórmula. Tú dices, el crisma, pues es un gesto bonito, pero hay que darles en la preparación. Ahora, dentro de 6 meses son los Juegos Olímpicos. ¿Saben qué medicina es la que más se vende? Los linimentos, los aceites. ¿Para qué? Para que los músculos se ablanden y se calienten, dan calor. ¿Han visto esos linimentos? Y el músculo, piernas, brazos, cintura, todo, están brillantes en todos esos deportistas y todavía hacen ejercicios de calentamiento para que se estiren los músculos. El crisma de un aceite, pues aceite nada más de oliva o de buena virgen o no virgen o de mala calidad, o depende del dinero que tenga el obispo en la diócesis. El día Jueves Santo lo bendice y aromático y pide la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese guagua, claro, solo se le pone un poquito porque es muy caro, no se le pone por el cuerpo, para que tenga fuerza, el espíritu actúe y que de ahora en adelante ese guagua sea miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y se les explica en la preparación qué es ser miembro de Cristo, que Cristo la cabeza y nosotros sus miembros. Sacerdote, todos ustedes bautizados que me han dicho que sí están bautizados, son sacerdotes,
Claro, no van a celebrar la misa. Es el sacerdocio de los fieles. Sacerdote es servidor, no servirse de la gente por tener apariencias. Que el hábito no hace al monje, eso solo hace a los vanidosos, la vestidura. Sacerdote es servidor, sabiduría para servir. Profeta. Expliquen, tienen el folleto número 6 en el taller de iniciación, 80 páginas, los profetas. No les voy a explicar qué es ser profeta, anunciar y denunciar, y no ser solo un alcahuete. Hay que denunciar la injusticia. Rey. ¿Verdad? Mi Margarita, que eres mi reina y la mamá es la reina. Reyes de servicio, sirviendo en la casa, en la familia. Claro, reyes, reinas, somos reyes y no tenemos como a rey ni al dinero, ni a los placeres, ni a los vicios, ni andamos cambiándonos de camiseta política ni religiosa, estamos donde debemos estar y punto. Bueno, ya se acabó el bautizo. Ya, si entienden los 4 símbolos y el otro, lo del agua, hay algunos, los catecúmenos o no sé, sí, que los meten, como Juan Bautista metía. Pues muy bien, en una piscina. Lo importante no es la metida, lo importante es la salida, como Jesús, y recibir el Espíritu de Dios. Y en el río, con el pueblo, no en piscinas elegantes. No perder el Espíritu Santo, la paloma de paz, de justicia, pero que sea de verdad. Estamos viendo, pobres hermanos de Estados Unidos matando a tantos y todavía diciendo que son el ejemplo mundial de democracia. ¿Cuánto bla, 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 bla? No hay que creer. La televisión lo dijo. Yo creo que si los que mienten se van al infierno, creo que los primeros nos van a preceder